Nuestro invitado de hoy nació en Ciudad de México el 19 de marzo de 1960. Hijo de un autobusero, egresó como sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente es diputado federal y preside el Comité de Amistad México-Venezuela. Vino a nuestro país a propósito de la instalación el pasado 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias. ¿No? Oye, tu madre te puso 3 nombres. 3 nombres, yo creo que andaba poco ocupada ese día. Pero la gente te conoce como Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña y por Noroña sobre todo, ¿no? Es el apellido menos. Mi madre era muy mal hablada. Y un día me dijo, óyeme cabrón, yo sé que aquí tiene otro significado. ¿Tienes madre? Usa Noroña también, porque yo usaba solo Gerardo Fernández. Y ella murió en 2017, no vio el triunfo de la Revolución Sin Violencia, que es la Cuarta Transformación. Y yo le decía, mira mamá, ¿quién te iba a decir tú que me decías que usara Noroña? Y ahora el Fernández ni existe, hay hasta quien piensa que es el apellido paterno Noroña. Mira, ¿y qué es lo que en México significa esa palabra que mencionaste? Cabrón es arrecho, sería el significado. Aquí, sí, alguien que tiene... Ninguna de esas suele salir en televisión en Venezuela. Bueno, pues ya está. Ni modo, ya se dijo. Eso. Mira, estás aquí como diputado al Congreso Mexicano, sí, para asistir a la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ocurrió el pasado 5 de enero. Así es. Feliz año para ti, por cierto, y para todas y todos los que nos sintonizan. No asististe exactamente al acto de instalación porque tenías una reserva muy particular respecto del uso del tapaboca, ¿no? No quisiste asumir esa regla que tenemos acá. La derecha lo ha usado en México para decir que si se hubiese usado el cubrebocas desde un principio, se hubieran evitado muertes, lo cual es una patraña. La OMS y nuestro propio responsable López-Gatell ha sostenido, yo lo sostengo, que el cubrebocas no evita el contagio y da una falsa sensación de seguridad. Si tú estás contagiado para que no contagies a otro, es en términos generales la lógica, y se ha usado por los gobiernos de la oposición en México para reprimir, para encarcelar. Asesinaron a un joven en Jalisco, Giovanni López, por no usarlo. Entonces se ha convertido en un tema político, no en un tema técnico. Y yo he tenido duros debates sobre el tema en México. Entonces, aparecer acá con el cubrebocas a mí me implicaba, me iban a estar fastidiando. Miren ahí con el presidente Maduro, si se pliega, es su jefe. Ya ves que hacen toda esta campaña perversa en contra de Venezuela y de quien estamos apoyando la revolución bolivariana. Entonces, para mí fue muy duro la decisión de, hijo, yo pues no puedo asistir en esa condición. Nosotros aquí sí lo usamos. Sí, es Gerardo, general. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo recomiendan. Sí, lo recomienda como una medida auxiliar, claro. Pero en México se ha planteado como si fuera una medida verdaderamente que evitara el contagio. Tenemos un rebrote durísimo nosotros y yo creo que en buena medida es porque la gente se confió y pensaba que ya con el cubrebocas estaba protegido. Bueno, aquí ahorita están ustedes en una nueva cuarentena, ¿no? Fuerte, porque pues, no es el cubrebocas, es toda una serie de medidas y la fundamental es que te quedes en casa, que si no tienes que salir no lo hagas, que evites las aglomeraciones. ¿Qué es esto? Lavarse ¿no? las manos. Lavarse las manos. Mantener la distancia física. La sana distancia mínimo de ¿Tú estás consciente de que las gotículas que expele el ser humano cuando habla son factores de contagio, ¿no? Si estás enfermo. Si estás enfermo. No, por supuesto. Y entonces... No te contagia el que no esté enfermo. Sí, exacto. Y entonces, hombre, que la gente esté muerta de pánico, que le tenga miedo al acercamiento con un ser humano, que piense... O sea, esto es lo que a mí me toca el nervio. Además que hay una discusión política sobre el tema. Pero bueno, yo llegué al aeropuerto Simón Bolívar, me hicieron la prueba PCR, salí negativo, pues porque estoy yendo a la montaña, camino 2-3 horas al día, me estoy alimentando bien, estoy entero. Se acaba de morir un hermanito mío por el tema, no es broma. Un hermano de sangre tuyo. Un hermanito, un hermano, un amigo, una gente muy querida por mí, que tú escoges que sea tu hermano. En noviembre apenas, era mi suplente. O sea, tú no eres de los que dice que el COVID-19 no existe. No, es una cosa gravísima, no hay que tomarse la broma, hay que cuidarse, hay que alimentarse bien, hay que cuidarse. No soy ningún irresponsable. Bueno,
Hay una Porque persona... hay todo un movimiento Sí, que alega las libertades individuales y que mm. dicen que todo eso es producto de una conspiración mundial para Sí, controlar el mundo. no, sin teoría conspiracionista sí están usando muchos gobiernos muy autoritarios para reprimir, para violentar derechos humanos, para avasallar. A ver, en una situación de emergencia sanitaria, por supuesto que puedes inclusive suspender derechos y garantías constitucionales, claro que sí, porque estás preservando la salud general. No, yo no tengo una discusión en el tema en ese sentido. Nuestro gobierno ha optado por la libertad, por informar y que la gente decida libremente. Hay una presión social enorme para que uses, por ejemplo, el cubrebocas. Yo les decía, lo comentamos fuera del aire, porque hay cosas absurdas. Llegas a México a un restaurante, su cubrebocas, pero si voy a comer, o sea, ¿para qué quiero el cubrebocas? Díganme que cuando empiezo a comer el bicho no me va a atacar, porque es muy gentil, y luego cuando termino me lo voy a poner, o en el avión. Vas en el avión todo el tiempo, llegan En México los no han alimentos, cerrado los restaurantes. ¿Cómo están no? en este momento cerrados. En México se determinó una manera de semáforo epidemiológico, que es, dependiendo cada lugar, no puedes tomar a todo igual, porque hay estados donde el nivel de contagio es mucho menor, la emergencia sanitaria no tiene tanta fuerza, entonces semáforo verde, por ejemplo, y donde están los hospitales a punto de ya llegar a su límite, estás en semáforo rojo. Entonces ahí vuelves a la cuarentena, los restaurantes cierran y solo la comida es para llevar, solo se mueve lo esencial, si no tienes que salir, no debes salir, pero no te obligan, no te multan. Hay gobiernos de la derecha en México que reprimen a la gente si sale, que le ponen toque de queda. Reitero, hasta ha habido un joven muerto por no usar el cubrebocas. Esto sí es un tema no solo técnico. Muerto por asesinado. Pues. Sí, asesinado, claro, a golpes la policía por no haber traído el cubrebocas. O en un bolero, estaba boleando los zapatos y no traía el cubrebocas y lo meten a la cárcel. No, hombre, eso es una barbaridad, ¿no? Es un atropello. Mira, pero viniste a Venezuela no a hablar del COVID-19 ni del tapabocas o cubrebocas, como ustedes lo llaman, sino por la instalación de la Asamblea. Sí. No asististe al acto en sí, pero posteriormente te reuniste con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Sí, que además fue muy gentil porque dijo, no, nosotros entendemos la diferencia. Además, así como estamos, él con el cubrebocas, yo sin cubrebocas, respetándonos ambos de la visión, pero coincidiendo en lo fundamental, en la defensa de la revolución bolivariana, en el éxito tan grande. Fíjate, la derecha qué torpe, tenía la mayoría casi calificada en la Asamblea Nacional, y en vez de escoger la vía democrática para sus fines, ¿no?, políticos, de derrocar a este gobierno, se va a la violencia, quemaron a 29 venezolanos vivos para ser chavistas, solo por ser morenos, se van al fascismo, o sea, qué torpeza tan grande. Entonces, es un acontecimiento muy importante el de esta semana, porque recupera el poder legislativo, la revolución bolivariana, porque le vuelve a dar conducción política. Además del acierto, yo debo confesar que pensé que cuando se convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se había cometido un error. Dije, se la van a ganar. Y la Asamblea es todavía un poder más grande que el poder legislativo, y no fue así. La derecha cometió el error de hacerse a un lado. En política los vacíos se llenan. Fue torpe. Bueno, nos jugamos a Rosalinda, no sé cómo lo llaman ustedes en México. No, ¿cómo es esto? Así, nos jugamos a Rosalinda, la máxima apuesta, pues. Eso es. La carta mayor. Sí, te jugaste el todo por el todo, diríamos en México nosotros. Y salió bien. Qué bueno porque dio oportunidad que el pueblo de Venezuela se diera cuenta que es oposición no es oposición, que son racistas, que son miserables, que buscan la ruina del pueblo, que buscan rematar el patrimonio nacional, que no les importa a la gente, como es la derecha en todos lados, ¿no? Entonces, es muy importante lo que sucedió esta semana, esta instalación de la Asamblea Nacional, esta recuperación del poder legislativo y dar conducción. Y si a esto le metemos el tema de Estados Unidos, no solo el bloqueo, que yo no sabía, por ejemplo, nos comentó el presidente Maduro, que en 13 meses no han vendido un barril de petróleo. Bueno, eso es miserable, pues si es el petróleo de Venezuela, es el petróleo del pueblo venezolano. ¿Qué se le perdió aquí en Estados Unidos? Lo quieren dado y arrempujado, decimos en México, ya quieren robado y que además les pongas buena cara. No puede ser, tienen Incluso que aprender. Cargamentos de gasolina iraní que venían destinados a Venezuela fueron confiscados y rematados en los Estados Unidos. No, eso es un atraco, hombre, eso es un atropello. Estados Unidos no
tiene ninguna facultad legal para ser el policía del mundo, pero además, ¿cómo quieren imponerle una democracia al mundo que en Estados Unidos no existe? Bueno, quiso la rueda de la historia de que todos estos acontecimientos en Venezuela coincidieran en el tiempo con el desastre que ha ocurrido allí en los Estados Unidos en el Capitolio, ¿no? Pero no solo ese es, digamos, que la cereza, el pastel o el colmo de la crisis, pero es una democracia indirecta. Se tardaron meses en el conteo de votos, ni siquiera en el recuento, que terminaron y hay litigio y entonces los vuelven a contar. No, en el conteo de votos meses, en la calificación de su elección meses. Un presidente de Estados Unidos diciendo que fue sujeto, que fue víctima de un fraude electoral. Es de locura, es de locura y es tan anacrónico su sistema electoral que no hay, califica el mismo Congreso estadounidense, que es otro anacronismo, y luego lo que sucedió. La toma del Capitolio por grupos supremacistas, con violencia, con una mujer muerta. Bueno, si eso hubiese pasado... 4 muertos hasta el momento en que grabamos esta entrevista. Ándale, fíjate, no sabía. ¿Qué hubiese pasado si eso sucede en Venezuela o en México? No, un escándalo. Países bananeros, qué barbaridad, vean la ingobernabilidad. Así lo dijo George W. Bush, ¿no? Que parecía una escena de una república bananera, como si no hubieran sido ellos los que crearon esa república. Exacto, porque además ellos crean esas parodias de democracia, imponen esos gobernantes contrarios a los intereses de nuestros pueblos y luego los usan como ejemplo de desprestigio. Mira, Noroña, como te dicen en México. Sí. Resulta que el muro de Trump, que comenzó a construir Obama, ¿no? Realmente, en la frontera de los Estados Unidos con México, se quedó corto con el muro que treparon los supremacistas, ¿no? Exactamente. Los trumpistas que lo escalaron para entrar al Parlamento en Washington. Ustedes que están tan cerca y tan cerca de los Estados Unidos, ¿cómo es que dice el dicho? Aunque seamos ateos, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios. Tan lejos de Dios, así es. Sí. ¿Cómo perciben eso, no? Es una imagen, ese episodio, ese vecino norteño de ustedes. Es una imagen inconcebible, ¿no? Si te hubieran dicho que iba a pasar esto, la llamada pandemia, el fraude electoral de Estados Unidos, si fue o no, la toma del Capitolio, el cuestionamiento, lo hubiésemos dicho a cualquiera que nos hubiera pronosticado que esto iba a pasar, está delirando. Eso es imposible, eso es irrealizable. Ahora, han sido terribles los Estados Unidos, pero no puede uno dejar de pensar, de preocuparse, porque uno no es egoísta, no es mezquino, no es miserable, uno está pensando en el ser humano, uno está pensando en la vida, uno está pensando en la paz, uno está pensando en la humanidad, en la armonía, el efecto que eso va a tener. Porque si se les hace pedazos a Estados Unidos, su repercusión hacia el mundo es incalculable, impredecible. Es preocupante no solo porque sean nuestros vecinos, sino por el poder militar más que el económico. Yo creo que China ya los desplazó económicamente, pero es preocupante, sin duda es preocupante. Bueno, al compañero presidente López Obrador lo presionaron la derecha en México, que por qué no reconocía a Biden, no, pues si yo no reconozco, desconozco, estoy esperando a que termine su proceso de calificación. Cuando el colegio electoral dijo ganó Biden, compañero presidente habló, fue el último que habló ciertamente. Para eso es muy importante la relación con Estados Unidos, es nuestro vecino. Tenemos 90% de relación económica con ellos. En las redes como el Twitter, Instagram, Facebook. Bromeaban algunos mexicanos y decían, vamos a aprovechar que estos gringos tienen ese desastre en Washington para recuperar Texas, California. 60% del territorio nos robaron una guerra ilegal en 1846-1848. 60% del territorio. Bueno, hay un autor, Chávez, es un apellido compuesto, bueno, no importa, que plantea que deberían designarse territorios ocupados y que los mexicanos que están en esos estados deberían ser respetados porque están en su país. Es una tesis interesante. Chávez Morales. Quiero publicar ese libro, fíjate, en el Consejo Editorial de la Cámara, porque está agotado. En fin, la crisis es de pronóstico reservado. Lamentamos en la parte humana y en la parte política decimos, mira lo que son las cosas. Se decía que en Estados Unidos no podía haber golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos, pero el manejo mediático perverso que hablábamos fuera del aire es increíble. Que una red social pueda a un presidente de Estados Unidos o de cualquier país tirarle la cuenta, suspendérsela, es una barbaridad. Yo creo que debemos... Así sea Trump.
Así sea Trump, porque es un precedente gravísimo. ¿No pasa en México lo que sucede aquí? Que decir eso te expone a que digan que Noroña está defendiendo a Trump. Sí, ese claro, pensamiento como binario, ¿no? eso han dicho, que lo estamos defendiendo y nosotros decimos, no. Bueno, dijeron peor, el compañero presidente visitó Estados Unidos a mediados de 2020 y dijeron que lo había ido a apoyar, cuando en realidad fue una visita a Estado, que además la sacó impecable el compañero presidente, porque Trump es muy difícil, pues ha sido terrible, es racista, lo del muro, ha golpeado todo el tiempo. Pero la relación personal entre López Obrador y Trump sí es buena, ¿no? Buena, que no es una relación personal, sino política. Pues Trump no come, o sea, sabe que el compañero presidente López Obrador es un hombre íntegro, firme, de principios y que la independencia y la soberanía de México la considera por sobre todas las cosas. Entonces, se entienden bien en la medida en que ambos son preocupados de sus pueblos con la visión que cada quien tiene. De Trump nosotros no tenemos nada que ver. Y entonces decían que nosotros estábamos apoyando a Trump para la reelección. Nada más lejano, a nosotros nos da lo mismo. Nos ha ido muy mal con los republicanos y nos ha ido mucho peor con los demócratas, pero esa es una decisión del pueblo de Estados Unidos, nos da lo mismo. Obama expulsó a 3 millones de migrantes y la migración de México a Estados Unidos es enorme. Fue quien inició el muro realmente, ¿no? Obama. Sí, exacto. Fíjate, pero Trump hizo campaña alrededor del muro. Hizo una campaña racista en contra del pueblo de México, claramente. Pero mira, las paradojas. La última gran amnistía migratoria en Estados Unidos la hizo Ronald Reagan en los 70s. Persiguen a nuestro pueblo. Los mexicanos van a trabajar. La riqueza se construye con trabajo, no van a pedir nada dado. Ellos han aportado enorme a la riqueza del vecino país y los persiguen como si fueran delincuentes, cuando lo único que hacen es ir a trabajar. La inmensa mayoría de los mexicanos está en la cárcel, en las calles no están produciendo. Hay una película llamada Un día sin mexicanos. Un día sin mexicanos, claro, sería terrible para la economía estadounidense. Son los hipócritas, porque hacen lo fundamental y les pagan migajas. Mira, pero acusan a López Obrador de apoyar a Trump en su reelección, pero al mismo tiempo López Obrador ofrece asilo a Assange, le da asilo a Evo Morales. Claro. No, nosotros volvimos a la doctrina Estrada. Somos un país independiente y soberano. La solidaridad con la revolución bolivariana y con Venezuela. No se metan nuestro respaldo, porque nosotros somos convencidos de la independencia y la soberanía. Y yo creo que el compañero presidente está pensando en la patria grande. Todos latinoamericanos siempre tenemos en mente el gran sueño de Simón Bolívar de la patria grande. A mí me parece que no hay, así como en un país no hay salvación individual, tú tienes que pensar en lo colectivo, porque eso es lo que nos permite salir adelante como naciones también. Yo estoy convencido que debemos superar esa visión aldeana y que el sueño de Simón Bolívar, hombre, de una gran patria, de una gran articulación que nos permita pues generar mejores condiciones de vida para la gente, porque eso es lo que queremos. Nosotros queremos, yo estoy convencido, por ejemplo, que desde México podemos construir un nuevo camino para la humanidad, que tenemos que cambiar el sistema económico y que tenemos que poner en el centro del ser humano en armonía con la vida y con el planeta, que tiene que quitarse toda idea de lucro. Y no es una utopía y no es una cosa de ingenuidad, sino es evidente que este sistema no da más. Es evidente que hay la riqueza suficiente como para que la gente viva bien y nadie sufra por carencias económicas. Vamos a hacer una pausa. Bien. Al regreso hablamos sobre tu presencia aquí en Venezuela, más en extenso, porque ya en México, tras tu reunión con el presidente Nicolás Maduro, han estado desde la prensa señalando que te viniste a reunir con un dictador. Vamos a la pausa y venimos enseguida con José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, mejor conocido en México como Noroña. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿No te gusta que te llamen así, con tus 3 nombres? Pues me da risa porque sabes que yo cuando en México el panismo, la derecha, usurpó la presidencia, nos hicieron un fraude durísimo en 2006. Con Felipe Calderón.
y yo sé cuál es su nombre completo. Yo le digo todo el tiempo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y la gente se muere de risa. Bueno, Verdugo no pide clemencia, hermano. No, exacto. Exacto. Mira, la prensa mexicana y alguna del continente ya ha reportado tu presencia en Venezuela. Primero dijeron que habías venido a perder el tiempo porque por no usar el tapabocas no entraste en la Asamblea Nacional para su instalación, y después dijeron que viniste a reunirte con un dictador. Son unos hipócritas, porque primero me criticaban que había dejado plantado a la Asamblea Nacional, que mis desplantes, que mis prejuicios, que no sé qué, y ya no dijeron que dictador, nada, no estaban diciendo que qué barbaridad, ¿no? Y luego que vieron que me reuní, que fue un golpazo porque no se le esperaban, ya estaban haciendo sorna de lo que había sucedido, tergiversándolo como es su característica, volvieron otra vez entonces a su verdadera, se quitaron la máscara, otra vez a atacar a la revolución bolivariana. Bueno, presidente Maduro es la segunda vez que el pueblo le refrenda su apoyo. Estuvo en su toma de protesta, le decimos en México su juramentación, dicen ustedes, ¿no? Admiran a Angela Merkel, que lleva cualquier cantidad de reelecciones, y ahí no pasa nada, ¿no? Pero si en nuestros países... Pero ella es alemana y de derecha. Exacto, alemana y de derecha, y trae jodida a la gente, ¿eh? Con esto de la llamada pandemia no la dejan ni asomarse. Si tú quieres hacer una reunión, no puedes invitar más que una persona a tu casa. Hay escenas de la cena familiar sacando al hijo y la mamá defendiéndolo. Es una locura, hombre. Bueno, la señora Merkel hasta lloró, pidió, imploró al pueblo alemán que se, digamos, contuviera para no expandir la aunque hay un sector del pueblo alemán manifestándose muy enérgicamente por los atropellos. Son unos hipócritas, hombre, son unos hipócritas. Ayer estaba exultante, es la palabra. ¿Qué decir? Sí, ¿cómo no? Inmensamente feliz, porque fue un detallazo el presidente Maduro recibirnos. Platicamos además bien. Para mí son 8 años de estar viniendo a Venezuela, desde 2012 vine la primera vez, todavía estaba comandante Hugo Chávez. No tuve la fortuna de conocerlo personalmente, aunque te comentaba fuera de área, a mí me gustó mucho, o sea, la anécdota que cuenta en Los Cuentos del Arañero cuando está enfermo el estómago, me pareció genial, ¿no? Porque es como cuando platicas con un amigo y le está hablando al pueblo y está platicando con un amigo. No, dije, qué hombre más sensacional, la verdad. Y en el mundo le hicieron una campaña de que era un ignorante, que era un matacuás, que era un dictador, que era no sé cuántas cosas. Y cuando vieron su sepelio, todo el mundo se tuvo que tragar sus palabras, porque era el pueblo entregado en ese dolor inmenso de la pérdida de un ser tan cercano, ¿no? De un compañero tan querido, de un hermano. Entonces, para mí ayer fue muy importante, fue una muy buena reunión además. Me voy muy contento. Yo todavía hacía bromas porque me dio 2 cajas, una con una biografía de Bolívar y otra me decían, ¿y qué tenía la otra caja? Tenía 2 kilos de cubrebocas, cabrón. O sea, no es cierto. Tenía productos sí, pero tú viste los obsequios que venezolanos. te dio el presidente. Entonces hubo especulaciones sobre cuál era el resto de los obsequios, además del libro. Exacto. Y entonces, además de los cubrebocas, ¿qué te regaló? No, en realidad productos venezolanos, ¿no? No, muy contento, una buena reunión. Yo le planteé algunas preocupaciones de interrelación, ¿no? Y él también, fue muy buena reunión, me gustó mucho. Y estaba un diputado de Dominicana, un tipo muy, muy excepcional, contó una anécdota simpaticísima, porque él dice que su madre tuvo 23 hijos. Cuando lo comentó Maduro, aplaudía, dice, dejó mi madre de parir cuando coincidió con una de mis hermanas, ella teniendo su nieto y ella teniendo el tío y el hermano de quien estaba ahí pariendo. Entonces, no, una locura, 23 hijos, imagínate. En fin, fue una reunión tanto humana como políticamente muy importante. Para mí muy relevante. Yo así lo presumí en las redes. Y entonces la derecha está rabiosa en México, ¿no? Está verdaderamente que echa espuma por la boca. ¿Y tus compañeros de la izquierda? No, bien, ellos seguro, bien. Porque hay factores de la izquierda continental que le sacan el cuerpo a Venezuela. Parece, le sacan sienten horrible. que es una raya, como decimos en Venezuela, en la propia Venezuela. Sí es. Mira, me lo decía alguien ayer, porque tuve varias reuniones con Rander Peña, el viceministro para América Latina de la Cancillería, con el propio canciller Arreaza, y alguien me decía, es que, bueno, yo lo he visto, vinimos aquí intelectuales, políticos, artistas, todo mundo, y feliz y solidario, y regresan a su país
Y no es el momento para declarar sobre Venezuela, no es el momento de salir a la defensa de la revolución bolivariana, es el cálculo, es el acomodo, porque tienes mala prensa si defiendes a la revolución bolivariana. Es un dictador, es un atropello, es un régimen bárbaro, se les olvida. Bueno, este dato, en 13 meses no vender un barril de tu petróleo, pues es infame. Nadie lo dice. Bueno, poca gente sabe que mataron a 29 venezolanos quemados vivos por ser o parecer chavistas. Esto es por ser morenos. Esto es por un acto brutal de racismo. Bueno, y esas cosas las dices y les entra por una oreja y les sale por la otra, pero además pocos quieren asumir. Bueno, cuando yo digo en México el mejor sistema electoral es el venezolano. Se les paran los pelos. Bueno, no lo digo yo, lo dice Jimmy Carter, pero es que lo dijo, pues sigue siendo el mismo sistema, ¿no? Entonces, necesitas convicción, principios, no estarte acomodando, y la mayoría de la gente hace política acomodándose, lamentablemente, aún en la izquierda. Y entonces hay gente, mira, les voy a contar una anécdota, al fin que estamos poquitos. Cuando llega Evo Morales, yo decido, está batallando económicamente, y yo les digo, somos 300 diputados del movimiento, les digo, aportemos 500 pesos, que son como $25 cada uno, para Evo. Y el que era el presidente de Morena, yo no voy a dar nada para ese dictador, que lo dé Noroña. Y yo dije, pago el de él y el mío y el de los demás cabrones que no quieran pagarlo, no tengo ningún problema. O sea, no, es así, hombre, hay gente también en el movimiento, también en la izquierda, pues que no son de izquierda, ¿no? Que no tienen compromiso, que están por puro interés. Ahora, habrá hecho mella también la campaña de mucho tiempo alrededor de Venezuela para que muchas personas que pudieran tener una posición distinta no la tengan, ¿no? Sí, bueno. Siendo genuinos, también, digamos, exponentes de una posición de avanzada, al menos. Sí, siendo justo, yo te diría, yo conocí a Cuba. Y no estoy hablando de los mexicanos, sino en el mundo entero, ¿no? Sí, en el mundo entero, justo para allá voy. Yo conocí a Cuba. Y cuando vine la primera vez a Venezuela, yo tenía un prejuicio enorme. Entonces, cuando empiezo a ver cómo funcionaba todo, yo dije, ¿pero dónde está el socialismo que dicen que hay en Venezuela, de que están expropiando y que todo, y la falta de libertad? Y veía las televisoras de derecha diciéndole barbaridades al comandante Chávez. Y yo decía, ¿pero dónde está? Bueno, en México, hoy, a esta hora, dicen que el compañero presidente López Obrador, que no hay libertad de expresión. Le dicen cualquier cantidad de majaderías. Todos los días sale a la prensa a pecho descubierto, mínimo 2 horas al día, y dicen lo que quiera de él. Y dicen que no hay libertad de expresión. Mira, el gobierno mexicano envió a su encargado de negocios en Venezuela al acto de instalación de la Asamblea Nacional, entre otros gobiernos del mundo. Sin embargo, los países de la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, no reconocen a la Asamblea Nacional electa en las pasadas elecciones del 6 de diciembre. En el caso de la Unión Europea sí, tienen un matiz, y es que aunque no reconocen a la legitimidad de las elecciones realizadas en Venezuela, dejaron de reconocer como presidente interino al señor Guaidó. ¿Cómo interpretas tú eso? No me lo digas en este momento, sino después de la siguiente pausa, cuando venimos con José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, mejor conocido como Noroña. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Verdugo no pide clemencia. Eso. Mira, acá en Venezuela estuvo durante el acto de instalación de la Asamblea Nacional el encargado de negocios, Mauricio Vizcaíno, el encargado de negocios mexicano. Sí. Otros países también enviaron sus representantes diplomáticos al acto de instalación de la Asamblea. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, inmerso en el desastre que ya todos conocemos, pero sigue siendo el gobierno de los Estados Unidos, no reconoce esa Asamblea. Le mantiene el reconocimiento al señor Juan Guaidó, quien ha digamos, asumido un extra inning, por llamarlo en términos beisboleros, aún habiendo expirado su mandato del 2015 como diputado, ahora se volvió a autoproclamar como presidente interino, tanto de un parlamento inexistente como de la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea ya no lo reconoce como presidente interino, aunque tampoco reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas el 6 de diciembre. ¿Cómo observas tú, como parlamentario mexicano, como analista y militante político, ese cuadro de reconocimientos internacionales al Poder Legislativo de Venezuela? Bueno, primero,
pues es una decisión soberana del pueblo de Venezuela, no requiere ningún reconocimiento, o sea, es su democracia, son sus procesos, son sus órganos del Estado venezolano y del pueblo de Venezuela, de la Revolución Bolivariana en este caso, y bueno, hay la cortesía diplomática de asistir, ¿no? Pero se ha venido desde principios del siglo XX haciendo este reconocimiento, que en México ha sido terrible, porque inclusive gobiernos surgidos de la Revolución buscaban el reconocimiento de Estados Unidos, que implicaba toda la relación económica y una serie de cosas, ¿no? Que es un problema económico en realidad, ¿no? Me parece que hay que erradicar ya esa práctica, que tiene que ser, yo te invito a la fiesta de mi cumpleaños, o te invito a la instalación de la asamblea, de la juramentación del presidente, como un acto diplomático y de acercamiento entre los pueblos, pero no un asunto de reconocimiento. Pues, ¿qué facultades tiene la Unión Europea? ¿A poco nosotros reconocemos o desconocemos las elecciones parlamentarias de Alemania o de Francia? O bueno, lo de Estados Unidos, ¿qué está sucediendo hoy? ¿A poco nosotros reconocemos o desconocemos el proceso? Vamos a decir, no, pues Biden pues no es presidente. ¿Por qué nos van a decir, y a ti que se te perdió en Estados Unidos? Pues tú qué facultades tienes para conocer o desconocer a una autoridad elegida por el pueblo de Estados Unidos. Pues son las decisiones soberanas de los pueblos. Yo creo que hay que parar ya esa tendencia colonialista, abusiva, inaceptable. Ahí en México además tiene una tradición la doctrina Estrada del respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía de las naciones. Esa hay que volverla a poner en el centro porque pues, es una práctica absolutamente incorrecta. Tú puedes moralmente, políticamente aislar a una dictadura, pero las dictaduras militares las han cobijado, las han apoyado. O sea, Pinochet, cuando asesinó al presidente Allende, lo apoyaron con todo, a Videla en Argentina, las dictaduras en Brasil, en todos lados, hombre. Bueno, en Honduras, es un escándalo lo que han hecho en Honduras. Estados Unidos asomó en un momento en Nicaragua. Y lo que son gobiernos surgidos del corazón del pueblo es a los que hostilizan, es a los que atacan, es a los que desconocen, es a los que buscan atropellar. Pues esa es la verdad. Yo le recordaba ayer al presidente Maduro, cuando nosotros expropiamos el petróleo, expropiamos a las petroleras extranjeras con el general Lázaro Cárdenas, 1938. Era nuestro petróleo. La Constitución decía que toda la riqueza del subsuelo era de los mexicanos y las empresas petroleras decían que era su petróleo, que se lo estábamos robando y nos embargaban en las ventas de petróleo que hacíamos. Nos empezaron a bloquear económicamente. Eso cambió porque se dio la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiéramos vivido un largo proceso de acoso como el que están viviendo en este momento la Revolución Bolivariana, eso hay que detenerlo ya. No puede ser que en pleno siglo XXI ese tipo de prácticas siga desarrollándose. Noroña, la OEA, la Organización de Estados Americanos. No sé si viste la posición bastante, digamos, comedida frente a lo que denominaron los incidentes en Washington. Bueno, en cambio, respecto de Venezuela han sido sumamente intervencionistas, ¿no? Terriblemente. Al mismo tiempo que frente a Colombia, que tenemos aquí al lado, con asesinato de líderes sociales a diario, masacres y situaciones terribles, pues hay una condescendencia, ¿no? O incluso una doctrina Shakira. No sé si ustedes conocen a Shakira. Sí, como no, muy guapa. Su doctrina de ciega, sorda y muda. Eso es. Fíjate. Bueno, es la hipocresía de la derecha, porque la OEA está controlada, sirve, es un lacayo al magro del gobierno de Estados Unidos. Validó, no hubo fraude en Bolivia, dijo que había habido fraude electoral, validó el golpe de Estado, todo tranquilo, y luego tuvo que comerse sus palabras con erupción del pueblo boliviano otra vez en las urnas, que recuperó el gobierno al servicio del pueblo. Entonces, como bien lo dices, Colombia lleva... pues desde que es nación, asesinando a líderes sociales, políticos, campesinos, estudiantiles, es una cosa bárbara. Es el único lugar donde la oligarquía siempre ha gobernado de toda Latinoamérica. Y tan tranquilos. Bueno, los Estados Unidos es terrible y que yo les digo, nada más falta que salga un diputado a autonombrarse presidente de los Estados Unidos y que lo va a reconocer Almagro. ¿Qué va a hacer?
de verdad los niveles de ridículo, de descrédito a que llegan ya son patéticos. Quien tenga ojos para ver, que vea, como decimos en México. La OEA no sirve más, esa habría que... Bueno, la ONU no sirve, la OEA menos. Yo creo que hay que construir esos organismos de articulación latinoamericana que verdaderamente, y americana, que verdaderamente estén al servicio de nuestros pueblos y no a los servicios del que ha sido hasta hoy todavía la potencia económica y militar más importante, no solo de América, sino del mundo, pero que está en evidente decadencia y en evidente crisis de pronóstico reservado, como en algún momento lo comentamos. Mira, Gerardo, en México te acusan de tener posiciones públicas machistas, sexistas, misóginas. Sí, sí. ¿Por qué, vale? Todo el tiempo. Todos estos sanbenitos, le decimos, ¿no? Con la Inquisición, todas estas descalificaciones que te montan para pues, tratar de dañar tu trayectoria política. Yo tengo una posición muy fuerte en México, abajo con la gente de apoyo, de respaldo. Yo voy en su momento a buscar la reelección este año. Y tengo como diputado, ¿no? Como diputado federal. Y tengo aspiraciones de, en su momento, ser el relevo del compañero presidente López Obrador. ¿No? ¿Quieres ser presidente de México? Sí, sí, no, y no me lo planteo con ambición vulgar, ni me lo planteo con sueños de delirio, sino he estado trabajando y bien. ¿Y cuándo te tocaría esa 2024 es el relevo del compañero presidente López Obrador. Yo estoy bastante bien y entonces quieren cerrarme el paso y me acusaron de misógino porque se acaba de hacer una nueva legislación en México. Si te ponen en un registro nacional de violentos contra las mujeres, te inhabilitan por 10 años. Y entonces en un intercambio duro que tuve con una diputada panista, que somos pares, me acusan de violencia de género, pero la legislación salió después de ese incidente. Entonces lo han querido estirar, no han podido. Pero le faltaste respeto, bueno, algo así. Bueno, pues le dije lo que es. Ella está vinculada a grupos de trata de personas. Ha sido señalada de vínculos a grupos de trata de personas. Y yo hice una expresión muy popular, ¿no? Que era muy, muy bocona, ¿no? Que es una, pues, que hablas de más, ¿no? Y dije que era más bocona que la chingada, que es un superlativo, ¿no? Y entonces ahí las buenas conciencias lo tomaron como, pues, si no es una expresión de insulto por ser mujer, si yo digo de un hombre que lo mismo, nadie me va a acusar de violencia de género. O sea, no tiene ninguna connotación de que sea mujer o de que sea hombre, sino es una expresión dura, además ni siquiera en el Parlamento, donde parezco inglés, sino en una charla que di en un estado de la República que se llama Tlaxcala. Bueno, han ido estirando cosas así. Yo crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero de primaria. Ella me crió. Y crecí entre puras mujeres, mi madre, mi tía, mi hermana, que le llevo 6 años. He sido siempre súper solidario. Estoy por la interrupción legal del embarazo, ¿no? Como se acaba de aprobar en Argentina, que la mujer debe en todo momento decidir sobre su cuerpo. Y esas cosas, eso ahí sí se les paran los pelos. Entonces ahí ya no soy misógino. Entonces ahí estoy contra la vida y todas las necesidades. Mira, pero ciertamente en nuestros países latinoamericanos y en el mundo en particular, en general, ¿no? Pero en particular en nuestra región hay un sustrato machista, ¿no? Yo recuerdo mucho una expresión mexicana que dice, aquí somos meros machos. No, es fortísimo. ¿Ah? A ver. Y la imagen del charro y tal, ¿no? El machismo domina en el mundo, ¿no? El patriarcado, y en nuestros países es muy acendrado. Y todos hemos tenido una formación machista, pues claro que sí. En el caso de la izquierda, machista-leninista. Machista-leninista, exacto. Y yo en lo personal y en lo político he trabajado mucho el tema. No soy misógino, para nada. Yo soy muy solidario, muy compañero, siempre del lado de la lucha de las mujeres y siempre del lado de la lucha de toda la liberación. Cualquiera que oiga mis discursos, yo a todo mundo voy, a ver, todos y todas valemos lo mismo. No, a ver, la mujer tiene una carga bárbara en la casa, que es injusta, la crianza de los hijos, y además está en el mercado laboral, y además tiene que andar sirviendo al macho. No. Todo eso está en mis discursos permanentemente, la conciencia, el llamado, la articulación. Yo les digo... En México hubo un movimiento feminista que, digamos, tuvo que insurgir con monumentos públicos que rayaron, que intervinieron para hacerse sentir, ¿no? Yo tengo la impresión que, siendo legítima la causa, la derecha la ha utilizado, ¿no? Porque eso no se hacía en los gobiernos anteriores, donde los niveles de violencia contra las mujeres, los feminicidios, a ver, en el gobierno usurpador de Calderón, los feminicidios crecieron de manera brutal, los asesinatos a familias las enteras, mujeres de Juárez, ¿no? Las muertas de Juárez, que es lo... Sí, hay un... Que eran trabajadoras de maquilas, ¿no?
No solo, mujeres en general de Ciudad Juárez, la frontera con Estados Unidos, en Chihuahua. Hay un documental que se llama Señorita Extraviada, que lo recomiendo ampliamente, pero verdaderamente doloroso, sobre más de cientos de mujeres asesinadas y desaparecidas. Primero en Juárez, hoy el Estado de México, que es uno de los estados más grandes del país, tiene el mayor número de asesinatos de mujeres, la violencia doméstica, el atropello, la desigualdad, los menores sueldos para mujeres frente a hombres en la misma actividad. No, hombre, esas son cosas que se han ido erradicando. La Cámara de Diputados tiene igual número de diputados y diputadas. El gabinete del compañero presidente ya tiene más mujeres que hombres. La sensibilidad sobre el tema es absoluta. Al compañero presidente lo acusan, pues no de misógino, pero lo acusan de que no es sensible a esos temas, que no se han hecho lo suficiente, que no le importa. Son patrañas, hombre. Son Mira, ¿y tú qué formas de tú descalificación? aspiras a reelegirte como diputado Sí, y a ser presidente de México? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero, soy un político, es la máxima responsabilidad que puedas tener como presidente de la República. Al reelegirme diputado es la primera vez que vamos a reelegirnos. En México no existía la reelección inmediata y he estado haciendo una tarea parlamentaria, bueno, está mal que yo lo diga, pero es así, destacada. Soy uno de los baluartes de defensa de nuestro gobierno. Y lo del relevo, te lo digo de esta manera, yo crecí con mi abuela materna, estudié sociología en la UAM, mi abuela era muy, muy católica, muy creyente, y un día me dijo, también era muy mal hablada, carajo Gerardo, me dijo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor, hoy eres mal hablado, te volviste fachoso, traes el cabello largo, ateo y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Entonces yo decía, mamá, a ver, educación para todos, sí. Salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, que la gente viva bien de su trabajo, sí, que tenga libertad y justicia, sí. Pues es eso, mamá, de verdad. Te lo estoy diciendo. Oye, me gusta esa idea, claro. Es más, cuando le dije que me quería dedicar a la política, me dijo, pero ¿por qué, cabrón, si tú eres bueno? Yo le dije, pues porque yo quiero servir, porque yo estoy comprometido, porque yo tengo... De verdad, me duele la desigualdad, me duele la desesperanza en que habían metido a nuestro pueblo. Y yo creo que puedo aportar desde una responsabilidad tan grande como esa a impulsar no impulsar, porque ese proceso de transformación ya está, a profundizar ese proceso de revolución sin violencia que es la cuarta transformación. No soy ambicioso vulgar, como dice el compañero presidente, soy muy ambicioso. Yo creo que podemos construir un camino nuevo para la humanidad desde Mira, México. pero para ser parlamentario en cualquiera de nuestros países y presidente de algunos de nuestros países no basta con querer. Hace falta lo que llaman el con qué. Sí, claro. ¿Y con qué? Claro, claro. ¿Tú tendrías esa posibilidad? Sí, eso sin duda. Mira, no depende solo de ti, pues depende del pueblo, ¿no? Depende de muchas cosas, pero sí, claro, claro. ¿Qué lo decide? ¿Qué lo define? Pues es un número tan grande de factores. Los partidos políticos entre ellos. Sí, no. Comandante Chávez no tenía partido político. Comandante Chávez no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, aparentemente. Comandante Chávez venía de la marginalidad. La izquierda misma lo veía con prejuicio. No tenía aparentemente nada. Tenía dos cosas, un profundo amor por su pueblo y la gente lo sentía, lo sabía y lo respaldó por eso. Compañero presidente López Obrador le hicieron 2 fraudes electorales antes de llegar a la presidencia. El de 2006, dolorosísimo, el de 2012, terrible. En 2013 le dio un infarto que casi lo mata y velo dónde está. O sea, el pueblo mexicano supo que era a quien había que apoyar, supo que había que jugársela con él. Si eso yo logro que se materialice, voy a hacer presidente. Si no logro eso, no lo voy a hacer, porque yo tengo todas las condiciones en contra. Yo no vengo de una familia de recursos, no tengo dinero, no me acomodo, actúo en política por principios, digo lo que pienso, no soy un farsante, no actúo, ¿no? Yo soy un hombre comprometido. Y si la gente dice, eso es lo que queremos profundizar el proceso de revolución sin violencia, yo seré el candidato. Tú eres presidente del Comité Grupo de Amistad de México-Venezuela. México-Venezuela. Terminemos con eso. ¿Cuáles son las perspectivas de esa amistad entre México y Venezuela en lo inmediato? Eso tenemos que retomarlo, fortalecerlo, porque pues, se tardó un año la Cámara en decidir los grupos de amistad.
sea, se perdió un año y el segundo se atravesó la llamada pandemia. Entonces, ha sido terrible. Este año, además ya solo nos queda de aquí a agosto, 8 meses, hay que aprovecharlo. Yo espero en estos 2 días que me quedan, día y medio aquí en Venezuela, reunirme con algunos parlamentarios venezolanos para hacer una invitación, que vaya una comisión, que los recibamos, que den una conferencia magistral sobre lo que está sucediendo en la Revolución Bolivariana. Tengo interés de por lo menos un par de libros, lo comentamos fuera del aire, Chávez Nuestro y los cuentos del arañero, publicarlos con el Consejo Editorial de la Cámara, mantener la comunicación, por supuesto, ayudar en todo lo que se pueda a la Revolución Bolivariana, porque todo lo que ayudemos a Venezuela nos estamos ayudando a nosotros, porque hoy es Venezuela y mañana podemos ser nosotros que seamos sometidos a estas arbitrariedades que hemos estado comentando durante el programa. Entonces hay que profundizar esa relación, profundizar la comunicación y el intercambio. Bueno, te quiero agradecer, No, al contrario. Gerardo, entre otras cosas, el hecho de que México ha sido nuestro país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que ahora toma su ruta regional. Y comenzaron a circular libros venezolanos impresos en Venezuela en librerías y ferias del libro en México. Es un gran acontecimiento cultural para nosotros. Muy importante. Muy importante. Qué bueno, porque además el Fondo de Cultura en México lo encabeza un hombre excepcional, Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor. Él es español de origen, es mexicano, y conoce historia de México como pocos. La mayoría de sus libros son muy buenos. Esa designación que hizo el compañero presidente fue muy acertada. La derecha se opuso rabiosamente porque es muy desparpajado para hablar, muy claridoso, tú lo conoces, muy simpático, y entonces la derecha se le paraban los cabellos de pensar que Paco Ignacio fuera el director del Fondo de Cultura, y es el director del Fondo de Cultura. Es un hombre, es un revolucionario, profundamente solidario, y qué bueno. Y tremendo escritor. Sí, qué bueno que dieron ese paso de que haya ya libros de escritores venezolanos impresos en Venezuela, circulando en México. Circulando en México. Te agradezco nuevamente. No, hombre, yo te agradezco a ti, Ernesto. ¡Viva México! Y viva Venezuela, y viva nuestros pueblos. Larga vida y a la patria grande. Así es. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a retirar el tapaboca. Tenemos distancia suficiente para que no nos contagiemos. En caso de que alguno tuviera esa potencialidad. Maligno. Ya yo pasé por ahí, por cierto. Sí, me dijeron. Qué bueno que saliste bien. Y lo hago para despedirme, amigas y amigos. Hasta una nueva oportunidad. Los espero aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.